muchos de los que están aquí no saben, no conocen un poco de este tema de esta noche, porque el domingo comencé el tema de la importancia del pastor en una casa, pero no estamos hablando de un ministerio, no estamos hablando de un pastor titulado en una iglesia que vaya a su casa, no, estamos hablando de uno de la casa, uno de la familia, convertirse en el pastor de la casa, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque de acuerdo a las situaciones del mundo de hoy, no es recomendable que un extraño vaya a su casa, ¿cierto? Los consejos médicos y todo esto dicen que entre menos, que no haya tanto acercamiento, ¿no? De uno al otro y todas estas cosas por la pandemia. Entonces, ¿qué se necesita ahora? Y siempre se ha necesitado, pero en este instante necesitamos entender que se necesita que en una casa, que en una familia, haya quien dirija la familia a Dios, haya quien predique y ore por la familia, haya un sacerdote de la familia. Esa persona puede ser, lógicamente, si es el papá, buenísimo. Si está la ausencia del padre y la madre toma esa dirección, pues también es importante. Pero el pastoreo de una casa puede tomarla uno cualquiera de la familia. Puede ser uno de los jóvenes, ¿cierto? Cualquiera de la familia que se convierta como en un bastión espiritual, en una persona que vela por la vida espiritual de la familia, ¿sí? Porque así como uno ve que en las familias se destaca algún integrante que lleva a la familia a cosas malas, ¿cierto? Es el que dirige las rumbas de la familia, es el que dirige los cumpleaños de la familia. Hay gente así, ¿cierto? Pero en lo espiritual, en muchos lugares no lo hay, ¿cierto? A la iglesia vienen muchas familias, pero a veces en medio de esa familia no hay una persona con una unción y con una investidura de Dios para dirigir la familia, ¿sí? Porque el pastor que dirige la familia tiene que ser una persona de testimonio, tiene que ser una persona de ejemplo. Entonces el domingo comencé a ministrar a la iglesia de esto y tomamos el ejemplo de un ladrón que Jesús llamó. Ese ladrón se llama en la Biblia Zaqueo. Él es un ladrón, una persona de mala reputación, pero Jesús lo llama y le dice: hoy ha venido la salvación a tu casa. Pero Jesús llama a Zaqueo, al hombre que no es el mejor allí, pero lo llama y le dice que la salvación ha venido para él y su casa, y instituye a él como el líder espiritual de la familia. Se necesita un líder espiritual en la familia, uno que lleve a Dios, uno que haga la sombra y la nube y el manto sobre la familia de parte de Dios. Entonces, a partir de esta noche, vamos a tomar un personaje de la Biblia muy interesante, que aunque se ha hablado mucho de él desde el punto de vista de la mayoría lo han tomado, ¿no?, como el ejemplo del sufrimiento y de la paciencia, ¿cierto? Ese hombre en la Biblia se llama Job. Pero Job, hay un rol, hay una cosa que sucedió en la vida de Job que casi no se destaca, ¿no? Pero Job, aparte de que fue ese hombre, ¿no?, destacado, un patriarca, él es un patriarca, Job fue un papá. Job fue padre de familia y tuvo 10 hijos. Pero poco se habla de el rol que jugó Job para su familia. Entonces yo quiero que leamos y yo quiero explicarles algunas cosas acerca de este personaje, porque Job en la Biblia regularmente, ¿no?, en la gran mayoría de nosotros, el libro y la historia de Job está casi en la mitad de la Biblia. Entonces muchos de pronto pueden pensar que Job fue un hombre de pronto de
de muchos años más adelante de la creación, ¿no? O sea, Job, muchos por la forma donde está ubicado en la Biblia, creen que él fue un hombre mucho más cerca de Cristo que lejos de Cristo. Pero les quiero decir que Job fue un personaje muy antiguo. Job fue un patriarca. De acuerdo a lo que nos nombra la Biblia, ¿no? La Biblia nos nombra algunos detalles interesantes para ubicar a Job como una persona muy antigua, un patriarca. Si usted no sabía, un patriarca se llama a un jefe de familia, a uno que lidera la familia, que es lo que está haciendo falta hoy en día. Dios estableció en la familia uno que dirigía, el padre, pero ahora ya están diciendo que no se necesita el padre. Pero la época patriarcal era la época donde el padre era el jefe de la casa. Era el que dirigía toda esa dinastía, ¿no? Cuando crecía la familia. Entonces Job fue un hombre muy antiguo. Y hay unas cosas que nos pueden nos pueden indicar de que fue un hombre antiguo, ¿cierto? No se ubica mucho, o sea, de pronto muchos no ubican la fecha exacta, pero se cree que entre Abraham y Jacob, estuvieron los patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. Pero por las referencias que da la Biblia, este hombre pudo haber vivido en la época de Jacob, pudo haberse hasta conocido con Jacob. Y otro detalle interesante de que nos ubica entre la época de Abraham y Jacob es que la Biblia dice que uno de los pueblos que le hicieron daño a él fueron los caldeos, ¿cierto? Hubo dos pueblos, los sabeos le robaron los bueyes y los caldeos le robaron las ovejas y todo lo demás. Y esos pueblos que se describe allí son pueblos que existían aún desde la época de Abraham, porque acuérdese que Abraham proviene de Ur de los caldeos, ¿cierto? O sea que Job se ubica en una época, digamos, de lo primitivo, ¿no? En la época de los primeros tiempos. Entonces una persona pensará y dirá, pero ¿por qué es importante ubicar al personaje en su época o en su tiempo de vida, ¿no? En su cronos. ¿Por qué es importante? Porque en la época de los patriarcas, en la época de Job, de Abraham y de estos hombres, el conocimiento que tenían de Dios era muy poco. Y tenía que haber realmente un encuentro con Dios para realmente las personas aprender de Dios. Porque acuérdese que la Biblia nos habla a nosotros que Dios le habló a Abraham, ¿cierto? La Biblia nos presenta a nosotros que Isaac aprendió de su papá Abraham que Dios era real por todo lo que pasó en la vida de él y con su papá. Y Jacob tuvo una visión de Dios en un monte. Entonces, cuando usted ve el libro de Job comienza describiendo lo que pasó con él aquí en la tierra, lo que pasó en el cielo, ¿cierto? Pero al final nos muestra a nosotros un diálogo entre Dios y Job. Si eso nos muestra la Biblia, entonces tenemos que ubicar que ese conocimiento que tenía Job de Dios solamente lo recibía era porque se encontró con Dios. Fue porque conoció a Dios cara a cara. Entonces, yo les explico esto, es porque nosotros en esta época sí sabemos mucho. Sí tenemos mucho conocimiento y sí tenemos mucho de dónde investigar y mucho de dónde aprender. Pero Abraham, Isaac, Jacob y Job no. Ellos fueron personas que necesitaron recibir de Dios para entender. Entonces, número uno, tenemos que aprender la época en que vivió él, ¿cierto? Una época donde él desconocía muchas cosas que nosotros sí sabemos, como el aspecto espiritual. Entonces, la palabra aquí me enseña que Job, dice aquí la Biblia, ¿no? En el capítulo 1, versículo 4, dice aquí la Biblia, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite,
Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces, una cosa importante para revisar es que Job tenía 10 hijos, que de acuerdo a lo que dice la Biblia, posiblemente ellos lo que hacían era celebrar el cumpleaños de cada uno en su momento, y se reunían en su casa y hacían la reunión familiar. Pero Job decía que en esas reuniones posiblemente podía pasar cosas entre jóvenes que no era bueno. Entonces Job dice la Biblia que iba y los santificaba ofreciendo holocaustos. Entonces esa es otra cosa importante. Job ofreció holocaustos a Dios en la época en que no había los mandamientos ni la ley de Dios. Job le ofreció a Dios animales por cada uno de ellos, es decir, 10 animales quemó Job o quemaba o presentaba a Dios en ofrenda por cada uno de sus hijos. Y eso significa un gran trabajo, eso significa un gran esfuerzo, ¿sí? Matar los 10 animales y ofrecerlos y quemarlos cada uno por cada uno de sus hijos. Y él dice, los ofrecía para santificar a sus hijos y pedirle a Dios por sus hijos. ¿Qué significa eso entonces? Que la posición de Job en la familia fue una posición sacerdotal. ¿Qué hacía él? Ahora hay una cosa, ¿no? Él ofrecía los holocaustos por sus hijos, no por él. Porque la Biblia nos enseña que la vida moral, la vida ética, la vida social, la vida personal de Job, Dios la describe como muy perfecta, muy intachable, como un hombre muy bien dirigido. Entonces él no ofrecía por él ofrecía por sus hijos, porque eran ellos los que posiblemente podían pecar. Job es ese modelo para nosotros que nos enseña que hay que tener un sacerdocio sobre la casa. Tiene que haber uno de la familia, cualquiera, el papá, la mamá, uno de los hijos, uno que se vuelva como el sacerdote de la casa, como aquel que se preocupa y busca la forma de que la familia sea librada de Dios, sea tenida en cuenta por el Señor. Job hacía eso, ¿cierto? ¿Y qué dice la Biblia? Todos los días, ¿cierto? Como él sabía que los jóvenes no entendían mucho de Dios y todas estas cosas, Job oraba por ellos, velaba por ellos, ¿cierto? Esa es una de las cosas interesantes, porque Job es una persona muy antigua, pero nos da el mejor modelo, ¿cierto? De acuerdo a lo que nos muestra la Biblia, ¿cierto? Posiblemente, ¿no? De acuerdo a lo que nos muestra la palabra, sí, posiblemente sus hijos pudieron haber hecho cosas que ofendieran a Dios. Claro que sí. Por eso la palabra, ¿no?, nos enseña a nosotros que Job veló por su casa, por sus hijos y todo esto. Pero cuando Satanás quiso venir a hacer algo, Satanás vino y atacó la familia de Job, y lo pudo hacer, porque la Biblia enseña que un viento vino sobre la casa donde estaban los hijos de Job y la destruyó y mató a sus 10 hijos, ¿cierto? Eso es posible, ¿cierto? Hoy en día lo vemos en los Estados Unidos, los famosos tornados y muchos de estos fenómenos naturales. Y dice la Biblia que un viento vino sobre la casa de los hijos y los mató a todos, ¿cierto? Mató los hijos de Job, pero él oraba por ellos, él los santificaba, él ministraba sobre ellos. Entonces, ¿qué pensaría una persona que busca a Dios, que se mete con Dios, pero a pesar de eso pierde a sus 10 hijos? A pesar de eso tiene un duelo tan grande, ¿sí o no? Perder a un hijo es muy bravo, pero perder los 10 hijos, todos los hijos, el mismo día, en un ratico, debe ser durísimo. Pero el sacerdocio, Job no lo perdió. Job no
no se ofendió con Dios. Job no se puso a decir nada contra Dios, sino que él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios y todo esto. Y Job no sabía mucho. Job no sabía que Satanás estaba detrás de eso. Para los antiguos, muchas de las cosas malas que sucedían era por castigo de Dios. Para muchos de hoy en día pensarán también, muchos todavía tienen ideas vagas pensando que muchas cosas son castigos de Dios. En muchos momentos son acciones de Satanás sobre una familia, pero puede hacerlo porque, de acuerdo a la Biblia, ¿no? Job también pensaba como papá: posiblemente mis hijos se estén ofendiendo a Dios, ¿sí? Job ocupó un lugar no solo de la paternidad, sino un lugar de sacerdote. Él oraba y sacrificaba a Dios por su familia. A pesar de eso, la muerte vino, ¿no? La muerte física, ¿sí? Uno no sabe en el plan de la redención cuál sea el plan de Dios con toda esa familia de Job. Pero el asunto es que Job después volvió a ser papá, ¿cierto? Job volvió a ser papá después y volvió a tener otros 10 hijos. Lo interesante de este sacerdote y de este padre de familia, de este patriarca, es que tenía 10 hijos que podían tener esa solvencia de disfrutar muchas cosas, pero porque él era una persona que se ocupaba no solo de su vida personal, de su progreso, sino que velaba sobre su casa. Es interesante que en el libro de Job no se menciona mucho a la esposa, a la mamá de los muchachos. Se menciona esa Job. Satanás va y habla y pelea y dice cosas es acerca de Job, no de la esposa. El que era el sacerdote, el que buscaba a Dios, era Job. Y Satanás quería acusar al que velaba sobre la casa. Y Satanás quería quitar al que estaba velando sobre la casa. Pero note usted que Satanás al sacerdote no le pudo hacer nada. O sea, sí le quitó las cosas físicamente, sí pudo haberlo enfermado, ¿cierto? Pero no mató su vida, o sea, no le quitó la vida, porque Dios le dijo: no puedes quitarle la vida. ¿Por qué? ¿Por qué sucedía eso? Porque Job ocupó un lugar muy importante como sacerdote. Yo le explicaba a la iglesia el domingo que depende del que lidera la casa o de los que habitamos la casa, si traemos a la casa lo bueno o lo malo. Lo que Dios llama en la Biblia el anatema o lo maldito. De ti depende si traes lo que no sirve a tu casa, lo entras, o si entras a tu casa lo mejor, la bendición. De acuerdo a la palabra, ¿cierto? De Job se habla mucho en su calidad de ese hombre que sufrió sin merecerlo y todo esto, pero ese hombre es un gran modelo de la paternidad. Y la historia de Job se parte en dos, ¿cierto? Que es la primera familia, los primeros 10 hijos, y cuando la Biblia nos menciona al final que Dios vuelve y bendice a Job y tiene otros 10 hijos, ¿cierto? Pero de acuerdo a lo que nos muestra la palabra, Job fue una persona que siempre veló por su familia. Y Dios vio que siempre Job podía velar y cuidar muy bien de una familia. Si ustedes están aquí, si muchos de ustedes han tenido un encuentro con el Señor, si ustedes reciben la palabra, si ustedes están aquí, están interesados en escuchar, entonces ustedes, no sé, como hay varias familias y hay varios de la misma familia, se tiene que determinar quién será el pastor de la familia. Porque acá en la iglesia vamos a orar por eso y vamos a establecer eso, un pastor de la familia. De usted depende si la familia va a Dios o no, porque también vamos a revisar cuál es la función de un pastor, cuál es la función de ese que pastorea, ¿cierto? Entonces, en su casa, si usted ve que en su casa no hay nadie sino solo usted, y usted dice: no, pero es que yo también tengo problemas, es que yo también tengo vacío, yo también tengo confusiones, ¿cierto? Pero, bueno, Dios te está hablando ahora que Dios hace un llamado a que haya un pastor de la casa.
¿Qué pasa cuando una familia no tiene un cuidado espiritual? Es una familia dispersa, es una familia muy emproblemada, es una familia con muchas situaciones negativas. Pero ¿qué pasa cuando hay una familia que sí es dirigida por un hombre de Dios, por una mujer de Dios? Es una familia que va a estar siempre unida. Es una familia que siempre va a saber para dónde caminar. Y algunos de ustedes podrán estar pensando, pero es que me falta mucho. Pero es que usted lleva muchos años diciendo lo mismo, ¿cierto? Hay algunos de ustedes que ya tienen años recibiendo de Dios. Y entonces usted va a pasar muchos años diciendo lo mismo y excusándose y esperando que se levante un pastor en su casa, que otro haga algo. Pero resulta que usted está escuchando esta palabra esta noche. Resulta que esta palabra se está haciendo la grabación de este mensaje, y este mensaje va a llegar a muchas personas en muchos lugares. Y el llamado de Dios es porque en muchos lugares está lo mismo, y antes está más difícil en la restricción y en la cuarentena y en las prohibiciones, y están encerrados en su casa. Y hay hombres que conocen mucho de Dios, de la palabra, sabe orar, pero no está pastoreando su casa. Hay mujeres que están escuchando este mensaje, podrán haber jóvenes que Dios está tocando y que Dios está levantando espiritualmente, pero que pueden ser los pastores de la casa, las pastoras de la casa, jovencitas, pero piensan que no pueden por la edad, ¿cierto? No, en la Biblia hay miles de hombres, grandes líderes, muy jovencitos. Hay que ejercer el llamado de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo, no, hermanos queridos? ¿Están de acuerdo que se necesita un pastoreo en la casa o no? Se necesita uno que se pare delante de Dios y uno que diga, vamos a Dios. Tenemos que levantar una oración, conozcamos la palabra, escuchemos la voz de Dios, porque la verdad, la palabra de Dios es la que ilumina nuestro camino, ¿cierto? Usted sabe que en la palabra encontramos la respuesta. En la palabra encontramos el respaldo, ¿cierto? A cualquier situación. Sí, todos estamos destinados y tenemos eso establecido de Dios, que un día moriremos, está claro. Pero mientras el Señor nos da la vida, Él quiere que estemos bien. Y Él quiere que nuestra familia esté bien. ¿Es correcto o no, hermanos queridos? ¿Dios quiere que nuestra familia esté bien o no? Pero ¿de qué depende eso? Que Dios esté en nuestra casa. Yo no sé si usted está haciendo posible que Dios llene su casa. Yo no sé si usted está realmente siendo ese sacerdote que atrae la presencia de Dios a su casa. Yo no sé si usted entiende que no hay una persona en el mundo por su propia fuerza que haga nada por su familia, que libra a su familia. No hay nadie. El que libra, el que redime el alma, el que rescata el alma es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si yo no voy a Jesús, al Hijo de Dios, mi familia no será rescatada. El que dijo hoy ha venido la salvación a esta casa fue Jesús. No hay otra persona que lleve la salvación a ninguna familia, solo Jesucristo. Y si usted ha tenido ese encuentro con el Señor, y si usted tiene ese acercamiento con Dios, entonces, ¿por qué no provoca eso en toda la casa? Porque el plan de Dios es que tu casa, que tú y toda tu casa vean la gloria de Dios, que tú y toda tu casa estén bajo el manto de Dios. ¿Ustedes quieren eso o no, hermanos queridos? ¿Cierto? Pero hay que buscar al Señor para eso. Mire, Job, un hombre antiguo, nadie le enseñó, no hubo escuela bíblica, no hubo nada de esto, ¿cierto? Él temía a Dios, él andaba. Ahora, mucho se habla, ¿no? De que la gente siempre dice, no, es que Dios llama a los más pobres, Dios llama a los más enfermos. No, rico, Job era una persona muy rica. Job era una persona que estaba muy bien financieramente y era un hombre que se portaba muy bien. Abraham fue otro hombre que era muy rico, un hombre próspero, pero ese hombre, a pesar de toda esa bendición financiera, agradó a Dios, honró a Dios, sirvió a Dios. Y hay muchos otros personajes en la Biblia que también fueron financieramente bien y buscaron a Dios.
entonces el dinero, la prosperidad tampoco es estorbo, ¿cierto? Job, a pesar de que no le faltaba nada, él entendía que a pesar de eso, él también necesitaba ser lleno en su corazón, él también necesitaba ser lleno espiritualmente. ¿Lo reconocemos esta noche o no? ¿Sí? Su casa necesita ser llena de la presencia de Dios. Tiene que haber uno que provoque la llenura y de la presencia de Dios en su casa. En el próximo domingo voy a predicar la segunda parte, que es interesante, acerca de la segunda familia de Job, ¿cierto? Tuvo primero 10 hijos, pero después, cuando Dios lo restaura, le devuelve otros 10 hijos. Y usted dirá, pero bueno, y la Biblia solamente dice 2 o 3 cosas de eso. Sí, pero eso abarca muchas cosas que tenemos que comprender, ¿sí? Él fue un sacerdote de sus primeros 10 hijos y Satanás se los llevó, físicamente los mató, ¿cierto? Él velaba sobre sus hijos, siempre le pedía a Dios: perdónelos, ayúdelos, líbrelos, rescátelos, ¿cierto? Él fue todo un sacerdote, él buscó a Dios por su familia. Pero en la segunda familia, cuando él volvió a tener más hijos, hay algo interesante que yo quiero que ustedes analicen, y eso se lo voy a enseñar este domingo en esta dimensión, en esta temática. Y dentro de poco vamos a buscar la dirección de Dios, porque vamos a comenzar a establecer de cada uno de ustedes, de sus familias, un pastor en la familia. Y vamos a estar evaluando cada 15 días o cada mes cómo está tu familia. Y vamos a analizar esa cuestión de qué es lo que hace un pastor sobre la familia, ¿no? Y vamos a mirar también lo que dice Ezequiel del pastor falso y del pastor verdadero, ¿cierto? Los pastores no se montan por sí mismos, no, Dios los levanta. Y entonces alguien podrá decir: no, pastor, es que mis problemas, tengo muchos errores y todo. Pero entonces, ¿cuándo se va a convertir usted? ¿Cuándo se va a arrepentir? ¿Cuándo va a permitir que Dios haga de usted una persona de bendición? Una mujer, un hombre de bendición. Entonces quiero dejar esta palabra y quiero que usted la medite y la lea bien en su casa, ¿cierto? Job es una de las personas más antiguas, pero es una de las personas que mejor desarrolló esa labor sacerdotal sobre una familia. Es el que, a pesar de tener mucha ocupación, dice, sacrificaba a Dios por cada uno de sus hijos. Le ofrecía a Dios por cada uno de sus hijos, que eso era algo duro. Pero él decía: mis hijos necesitan la bendición sacerdotal. ¿Cuántos papás están aquí? Levanten la mano, los papás, las mamás. ¿Cuántos de ustedes pueden decir conmigo: en mi casa se necesita un sacerdote espiritual? ¿Cierto? En nuestra casa, en cada casa se necesita uno que lleve a la familia a Dios.